¿Podrías ayudarme con un razonamiento sobre que los derechos humanos están sobre los derechos animales? No, los derechos humanos los consideramos por encima de los animales de la misma manera en que los consideramos por encima de los vegetales. Si va a morir un árbol o va a morir un niño, naturalmente, por esto de la empatía que hemos hablado y tal, pues tiendes a preocuparte por el niño que el árbol se muera. Y si hay un gatito y un niño en un incendio y solo puedes salvar a uno, la tendencia natural es a salvar al niño. Nada más. Yo soy especista en ese sentido. No creo que un ratón tenga la misma validez que un niño humano. Soy un malvado. Y no creo que un gusano parásito en el ojo de un niño africano tenga el mismo derecho a la vida que ese niño africano. Y estoy completamente de acuerdo en que se saque el gusano y se machaque. Creo que dentro de la capacidad de utilización que tenemos de los animales a nuestro alrededor, hemos aprendido a ser enormemente morales con ellos. Creo que las escenas de un matadero de hace 100 años y las escenas de un matadero de hoy son radicalmente distintas y eso habla de nuestra alta moral. Siempre puedes pedir que vayamos un poco más allá, probablemente, pero no puedes criticarnos por llegar hasta donde hemos llegado porque hemos llegado muy lejos. Las protectoras de animales, las leyes de protección de los animales, las leyes de organización, de cómo mantienes al ganado y cómo mantienes a los animales de los que haces uso, porque son materias primas del mundo a tu alrededor, pero hacerlo de una manera moral y adecuada y teniendo en cuenta su capacidad, que suponemos, yo creo que con buena razón, de sufrimiento, pues yo creo que nos pone en un lugar excelente. No es una cuestión de derechos. Los derechos solo son humanos. Los animales no tienen derechos. Los animales los cuidamos. Porque no puedes tener derechos si no tienes obligaciones, si no tienes deberes. Los seres humanos tenemos derechos y deberes, derechos y obligaciones, así como la obligación del socorro debido a una persona en condiciones de sufrimiento. Los animales, como tales, no son sujetos de derecho. Les damos una protección determinada. ¿Cómo le damos una protección determinada al mundo natural sin que esto sea? La madre Gaia tiene derechos. Los derechos son eminentemente humanos porque proceden de la interacción de la sociedad humana.